El, te- el tema de la purificación de la mujer es un tema que aparentemente es controversial, pero más que nada vamos a ver a lo largo de este tema que muchas veces no se acepta, no tanto porque no convenza el tema o los textos, sino más bien que se imponen a veces intereses muy particulares. Vamos a ver entonces a partir eh, del texto que encontramos en Levítico capítulo 15, versículo 33. En esta versión del lenguaje actualizado, creemos que nos puede ir guiando o centrándonos más bien en este tema por lo siguiente. Dice, estas son las instrucciones acerca de las impurezas en hombres y en mujeres. Entonces, partiendo de esta idea que nos da aquí, dice aquí, mirando esta imagen de esta pequeña, una pequeña traviesa, y nos dice aquí el término inmundicia o impureza, y consideremos de inicio, dice, tiene el número Strong H2932, que también aparece en el libro de Ezequiel 24:11, en donde nos dice así, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo, y su fondo en ella, su suciedad, y se consuma su espuma. Entonces, de acuerdo con este texto, pues dice para que se queme su fondo y se funda en ella su suciedad, es decir, todo lo sucio a través del fuego se va consumiendo. Si es materia orgánica, se va quemando, se va expulsando al aire en forma de humo, y de esta manera se va limpiando. Entonces, mirando esta pequeña, decimos lo siguiente: manos sucias, tal vez de mole o lodo, o mugre en todo caso, es a lo que se le llama en el texto antiguo como inmundicia. Entonces partimos de esto porque hay veces que inmundicia le damos una connotación medio extraña, pero simplemente vamos a referirnos que es algo que está sucio, algo que está embarrado en cierta zona, y eso es a lo que se refiere el texto, que es una inmundicia. Entonces, mirando otras versiones, por ejemplo la versión en inglés que aquí la tenemos, y que se refiere al 15:9 de Levítico, efectivamente, ya en su traducción dice así: un hombre sucio podría montar en un animal, el paño en la parte de atrás del animal se volverá impuro. Entonces está el hombre que monta, y dice, y en la parte donde se sienta lo va a hacer impuro. En la versión Reina Valera dice, y todo aparejo sobre que cabalgar el que tuviere flujo será inmundo. Vamos a ver por qué dice que será inmundo el que se sienta en esa parte del aparejo, del asiento del caballo. Y nos dice aquí en el siguiente esquema, dice, insistiendo, en Levítico 15, como en muchos otros textos, por motivo de este tema, vamos a referirnos a inmundo o impuro, igual a algo que es sucio. Vamos a ver a qué nos queremos referir y por qué el texto lo menciona así. Entonces vamos a poner algunas imágenes y preguntamos, ¿qué tienen en común? Un sofá, una banca, un banco de madera, una cama, un asiento de un auto y una silla. ¿Qué tienen en común? Lo que van a tener en común es que son lugares donde se puede uno sentar. Pero ¿por qué razón tiene que los citemos? Vamos a ver. Dice,
En cierta ocasión una mujer argumentó y le dice: no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, porque tengo la costumbre de las mujeres. Esto lo dice Génesis 31:35. Entonces se acordarán de quién fue. Fue esta mujer llamada Raquel, que hablaba efectivamente con su papá que iba persiguiendo a Jacob porque se habían llevado las cosas, y el pretexto de él es que se habían sacado no solamente las cosas pertenencias de ellos, sino también se habían llevado sus ídolos. Y dice aquí: tal vez astucia de Raquel, pero fue aceptada por Labán la justificación de su hija, porque se acordarán que ella astutamente se llevó los ídolos y hizo lo siguiente. Dice aquí: y tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos, y tentó Labán toda la tienda y no los halló. Génesis 31:34. Entonces dice que tomó una albarda de camello. ¿Qué es una albarda de camello? Vamos a ver, aquí en esta imagen vemos una caravana de camellos, y si nos damos cuenta, esos camellos traen algo encima, que es, dice aquí, albarda. Es una pieza del aparejo de las caballerías a modo de almohadones de paja, que se coloca sobre el lomo para que la carga no lo lastime al animal. Entonces esa es la albarda. Es una especie de almohadillas, algo que es cómodo para el animal, para que ya después la carga no lastime al animal, y ya encima va lo que es la carga. Aquí vamos a ver una visualización más parejita o más clara. ¿Qué es esto? Es una albarda de camello. Y también para los otros animalitos se utiliza cuando usan algo para protección del lomo del animal, algo así que lo proteja de algo que está rígido y que lo puede lastimar. Siguiendo con el tema, dice Levítico 15:20, y dice así: y todo aquello que se acostare mientras su separación será inmundo. 21. Y cualquiera que tocare su cama. 22. Que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado. 15:23. O sobre la silla en que se hubiere sentado. Entonces aquí estamos tocando textos de las imágenes que mostrábamos, de aquellos sobre que son muebles que uno se puede sentar. Y dice así: esos 4 textos hacen hincapié en lugares o cosas en que la mujer con menstruación se sentare o se acostare. Hay un elemento para estudio de textos antiguos que se llama la hermenéutica, y dice que esta herramienta, dice, es el arte de explicar, traducir o interpretar. Recomienda la necesidad de ubicarnos en el tiempo y espacio o usos y costumbres del texto que se quiere interpretar. Yo no puedo interpretar una cosa si no me ubico en ese momento, en ese tiempo, en la costumbre. ¿Por qué? Porque todo está hecho de acuerdo a ese momento. Entonces, para entender bien la expresión, tendré que ubicarme en el momento, en el espacio de tiempo y en los modos y costumbres. Por eso es interesante hacernos esta pregunta, una pregunta obligada, y dice así: ¿cómo solucionaban las mujeres la situación de la menstruación? ¿Cómo la solucionaban en el sentido de que, si bien es cierto, la menstruación es algo natural, esa menstruación sin duda que les trae algunas complicaciones a las mujeres, como en el caso de Raquel, problema de movilidad, vamos a mencionarlo. Y vamos a citar este texto de Isaías 30:22, y en este texto dice: entonces profanarás la cobertura de tus esculturas de plata y la vestidura de tu vaciadizo de oro, las apartarás como trapo de menstruo, sal fuera, les dirás. La intención de este texto es porque estamos viendo que
que así como la mujer, dice, usaba un trapo de menstruo, una vez utilizándolo lo desechaban. Entonces nos da a entender la forma como debe de tratar el pueblo de Israel a los ídolos, pero en este caso esta analogía es porque la mujer que usaba, pues sí, efectivamente trapos, pedazos de tela para solucionar ese problema de la menstruación. Otro texto vamos a citar que es Isaías capítulo 64 versículo 6, y dice: si bien nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicias, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces aquí nos está haciendo mención otra vez del trapo de menstruo, y vamos a ver algo interesante relacionando todo el dónde sentarse, dónde acostarse con los trapos de inmundicia. Vamos a ver este texto y decimos antes de ello con una pregunta: ¿cómo sería la vestimenta de las personas en el tiempo de Moisés? Ellos no usaban la misma ropa que usamos hoy en día. Era una ropa para ese tiempo, y que fue progresando hasta la ropa que usamos el día de hoy. Entonces en Éxodo 20:26 nos dice así: y no subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez no sea junto al descubierta. Este mismo texto, para entenderlo mejor, dice en la traducción al lenguaje actualizado: no le pongas escalones, porque al subir no se te vea ninguna parte desnuda. ¿Qué quiere decir esto? Que pues efectivamente el altar debía de ser a ras de suelo, y no ponerle escalón, porque ellos que usaban, pues usaban un tipo de falda, un tipo de túnica. Entonces lógico es entender que al subir por las escaleras se podía descubrir su desnudez, pero dice aquí una parte más que nos aclara más y nos lleva a ubicarnos en esa situación. Dice Deuteronomio 25:11: cuando algunos riñeren junto el uno con el otro, y llegare la mujer de uno para liberar a su marido de mano del que le hiere, y metiere su mano y le trabare de sus vergüenzas, el versículo 12, le acortarás entonces la mano, no la perdonará tu ojo. ¿Qué significa? Pues que ellos usaban efectivamente ese tipo de túnica, pero algo que nos hace entender esto, de acuerdo con estos pasajes, es que todo parece indicar que no se acostumbraba el uso de ropa interior, ¿sí? Entonces acuérdense que estamos usando la hermenéutica para ubicarnos en el tiempo y el espacio, y dice así: dice, a los sacerdotes se les confeccionó más adelante, por mandamiento del Eterno, prendas interiores a las que en Reina Valera se le llama pañetes, Éxodo 28:42. Otras versiones dice femorales o calzoncillos o pantalones, pero estamos aclarando aquí que esto ya fue dicho como mandamiento para los sacerdotes. Pero aun cuando se les dijo que usaban esto, ¿cómo es que se les dijo que no le hicieran escalones? Porque esto vino a suceder después, si se dan cuenta en el progreso de los textos que estamos mencionando. Entonces dice aquí: por lo tanto, para la higiene menstrual o en casos de derrame de semen, usaban telas, absorbentes, trapos, algodón, lino, etc. En Uganda usan papiro, pero siempre había el riesgo de manchar, dejar inmundo y puro el lugar donde se sienta o se acuesta. Entonces, en concreto, si la mujer y el hombre no tenían ropa interior, lógicamente donde se acostaban o se sentaban, con el problema de semen o problema de menstruación, pues entendemos que todo donde se sentaban quedaba sucio.
quedaba lo que dice el texto inmundo. Considerando entonces en el judaísmo, vamos a ver esta parte, dice primero, la ley de la purificación es de 14 días, 7 días de ciclo menstrual y 7 días más de purificación, y al final de estos viene lo que llaman un ritual en la mikveh, que es un baño que ocurre. Es decir, de manera natural la menstruación dura 7 días, pero en el judaísmo, aparte de esos 7 días, aplican otros 7 días, y en ese tiempo es cuando ellos, las mujeres, acuden a este lugar. Eso es una mikveh, un lugar hecho de material sólido, concreto, tabique, etcétera, en el cual en el fondo hay una especie de piscina. Vamos a ver otros casos como este, un diseño arquitectónico de la mikveh. Aquí lo vemos, es una tina, es una como alberquita pequeña, y las escalones para poder ingresar al agua. Entonces vamos a ver otras imágenes. En este otro dice, está hablando de una mikveh moderna. Dice, la tradición dice que el agua debe ser de tipo pluvial, es decir, de lluvia. Y aquí quien va a acudir ahí, pues principalmente son las mujeres, después del tiempo menstrual de 7 días ya que se haya cubierto. Entonces nos dice aquí, en el ritual con ayuda del rabino, la mujer debe sumergirse 9 veces. 9 veces. Dice, también los hombres necesitan de purificación. Sí, claro. Ya lo vimos que cuando es derramen de semen, también va a quedar el hombre inmundo, y también va a requerir de ingresar a este lugar. Dice una cosa más que ocurre en el judaísmo, y dice así: segundo, la mujer judía no saluda de mano. Es algo que se da en ellos. ¿Qué razón hay para ello? Vamos a ver. Dice, el texto dice que hace inmundo el lugar donde se sienta o se acuesta debido al escurrimiento, que mancha o deja sucio el lugar de contacto con el fluido. Justificación. La tradición dice que no es correcto, ya que lo puede hacer al hombre inmundo o impedirle entrar a la sinagoga. Es decir, no puede una mujer en el judaísmo saludar a un hombre porque lo va a dejar inmundo. Pero la cuestión es esta. Nota, tampoco entre las mujeres se saludan de mano. Eso también es cierto. Pero vamos a llegar a ciertas conclusiones con esto. Lógicamente, la mujer al saludar no lleva fluido en la mano. Sí, suena muy frío, muy rudo esto, pero la explicación que se nos da para que la mujer no salude de mano es que puede dejar inmundo al hombre. Pero ya dijimos que el texto dice donde se acueste se sienta, donde hay un contacto directo con aquello que mancha, que en este caso puede ser la menstruación de la mujer, semen en el hombre. Y dice así unos datos históricos. Los datos históricos nos dicen que, vamos a ver el progreso de lo que estábamos hablando hace rato del trapo, y dice, la toalla sanitaria desechable surge de forma comercial alrededor del año 1895 bajo la marca Kurat and Hartman. Y dice aquí, en su comienzo fueron usadas por enfermeras, quienes confeccionaban vendas de pulpa de madera para atrapar el fluido, creando así una compresa hecha de material fácil de obtener y bastante económico para poder desecharlo después de su uso. Entonces aquí lo que estamos viendo es la forma como se fueron creando las toallas sanitarias. Pero dice aquí, muy importantemente, esta secuencia de datos. Dice, los productos como Johnson & Johnson, esta otra marca, Lysol Towel, fracasaron debido a la falta de publicidad, ya que a diferencia de la actualidad,
el tema de la menstruación no era abiertamente discutido ni difundido. Entonces, ellos empezaron a hacer algo parecido a lo que es la toalla sanitaria, pero no hubo gran éxito ahí. Son de un tiempo no muy lejano para acá realmente las toallas sanitarias, si se dan cuenta. Y sigue diciendo aquí, una de las compañías solucionó esto implementando un procedimiento que permitía a las mujeres depositar dinero en una caja, y dice, así la mujer no tenía que hablar con el empleado y tomar por sí mismas un paquete de toallas sanitarias del mostrador. Entonces, ¿qué pasaba al respecto a este tema? Al respecto a este tema es que el tema de la menstruación es algo muy, muy exclusivo de la mujer, muy de intimidad de ellas. Y antes, incluso cuando las mujeres iban a las farmacias y pedían una toalla sanitaria, casi lo decían en secreto o mediante un papel, y el que despacha efectivamente en la farmacia despachaba las toallas sanitarias envueltas en un papel o en una bolsita, así como muy discreto. Se hacía esto por el tema delicado. Pero entonces sigue diciendo aquí, preguntamos, el que tocara a la mujer o a la cama, eso se refiere en el 15:19 de Levítico. Dice, y cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuera en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Vamos a ver este texto por la cuestión que menciona aquí al final. Y dice, el que tocare a la mujer a la cama, pero vamos a verlo ahora en la versión del oso. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuera en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la tarde. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hubo un pequeño cambio de expresión entre una versión y la otra, y dice así. Vamos a ver la expresión. La versión del oso de cazador de Reina, que es más antigua, la versión Reina Valera 1909, da la opción de, inciso A, y cualquiera que la tocare, preguntamos a la mujer, inciso B, y cualquiera que la tocare será a la cama. Vamos a ver. Existen dos esferas o dos enfoques para el tema de la purificación. Primero, dice, hablando de la superabsorbencia de la tecnología. Número 1 dice, género masculino, debido a la confianza que brinda el gel, toalla, microfibras, etc., la mujer queda excluida de la ley de la purificación y por lo tanto puede estar en la casa de oración sin ningún problema. Eso es una opinión, como ya lo mencionamos, del género masculino de los hombres. Y dicen, sin ningún problema ya la mujer puede estar en la casa de oración porque la toalla que está trabajando también deja libre de menstruo a la mujer. Eso lo dicen los hombres, que para ellos es cosa superada en la ley de la purificación. Pero vamos a ver el otro, el criterio femenino, que es el que más importa porque son ellas las que tienen este ciclo. Y dice, es más importante en la ley de la purificación de la mujer. ¿A qué nos estamos refiriendo? Dice aquí, es muy fácil decir que la ley que la ley ya tiene validez. ¿Por qué? Estamos con el criterio femenino. Dice, la gente inestable que se ha separado de la idea argumenta. Es decir, aquí en este cuadro lo que vamos a ver es que hay quien dice que la ley ya no tiene validez y hay quien dice que sí tiene validez. Los que no tienen validez, vamos a ver cómo lo enfocan este tema, que es muy delicado. Y dice así, número 1, que por la eficiencia de las toallas
ya no hay problema. 2. Siguen argumentando que la ley es un ritual sacerdotal. Número 3. Que las hermanas aprovechan y se van de compras o hacen que hacer en casa. Esos son argumentos de los varones, y ellos dicen que es mejor que ya la mujer entre a la casa de oración porque o se van de compras o simplemente lo aprovechan en otra cosa como en hacer el quehacer, o le atribuyen que es una ley sacerdotal y todo lo demás, pero no toman en cuenta que este tema vino desde Raquel, que fue el primer caso que tocamos, y para entonces no había por supuesto sacerdotes. Entonces más bien los que opinan esto es porque son quienes se han apartado de la iglesia, y lo que les ha importado más es hacer el quórum, que haya más personas en una casa de oración. Y si en la iglesia la mayoría son mujeres, con una ley de la purificación, sin duda la asistencia de la grey disminuirá bastante, ¿sí? Vamos a ver otros aspectos muy importantes que desconocemos, como el uso del suéter en la cintura. El suéter de la cintura. Seguramente a este amigo, si lo ven, usa un suéter en la cintura. ¿Por qué se usa en la cintura? Es algo interesante de preguntarnos. No es cualquier cosa, traerlos en el hombro, arriba, que traerlo abajo. Y dice aquí, utilizar el suéter en la cintura nace en la necesidad de la mujer de sentirse segura en su entorno. Entonces ahí vemos las mujeres son las que lo empiezan a usar. Ellas saben por qué lo usan. Y vamos a ver otro caso de esta otra mujer. Y véanlo en la calle por donde anden. Vean cómo las mujeres lo traen. Claro que no les vamos a preguntar, sino simplemente ellas mismas expresan que aunque traigan toalla sanitaria y demás, aún así con todo eso no se sienten del todo seguras. Entonces vamos a considerar otro aspecto más de la ley de la purificación, pero ahora en estudios realizados en Estados Unidos. Uno de ellos es Vamos a ver de qué se trata. Se analizó la toma de decisiones en mujeres. ¿En cuáles mujeres? Dice, ¿qué ocurre con una juez la cual durante el juicio de un hombre que robó un pay en el supermercado? Imagínense, está robando un amigo un pan en un supermercado, incluso se lo puede comer ahí, pero lo aprenden en Estados Unidos como un ejemplo. Y ahí vemos a la mujer juez, y se hizo este estudio. Cabe señalar que la falta tiene una pena menor de 3 días de trabajo comunitario y una pena mayor de 15 días de prisión. Es lo que se maneja un rango de sanciones. Entonces, dice aquí, las mujeres encargadas de dictaminar el juicio fueron estudiadas asociando sentencia contra estado de ánimo y a su vez por la relación con el periodo menstrual. Entonces, este estudio lo hicieron personas científicas, personas de estudio, y asociaron una cosa con la otra, el periodo menstrual con la toma de decisión de la juez. Entonces, se dieron cuenta de algo. La conclusión de los estudios es la siguiente. Ahí vemos a personas haciendo trabajo comunitario. Dice, las mujeres que estuvieron alejadas del periodo menstrual antes o después dictaminaron absolución o a lo más la aplicación de trabajos comunitarios, la pena menor. Entonces, las mujeres que estuvieron muy alejadas de la menstruación aplicaron la pena mínima, ¿sí? Pero observaron algo más. Aquí vemos a un hombre que es aprendido por
por la justicia. Y dice 2. Las mujeres que estuvieron muy próximas o durante periodo menstrual optaron por la pena máxima de 15 días de prisión. ¿Qué significa esto? Pues que ellas están influenciadas por lo que está pasando en ellas de modo fisiológico. Las altera, de hecho, lo que es el periodo menstrual. Este tema lo llevaron a otro campo y dice, el estudio también se llevó a cabo en mujeres universitarias con los siguientes resultados. Entonces fueron a una universidad y analizaron a las señoritas ahí en la universidad a ver qué pasaba con ellas. Y dice así en el estudio de la aplicación de exámenes de matemáticas, ahí están con el examen de matemáticas, algunas están muy aplicadas, otras como que pensando, y dice así, las mujeres que estuvieron muy próximas o durante periodo menstrual, sus resultados estuvieron en promedio muy por debajo que las que estuvieron alejadas del periodo menstrual. Entonces, ¿cómo es que también aquí les afectó? Las que estaban ahí muy ya inmersas en el periodo menstrual, sí les afectó. Entonces, dice aquí, ahí vemos los resultados de las muchachas, y dice, ¿cómo puede determinar el resultado el estado de ánimo de la mujer? Pues sí determina mucho, porque aun cuando aquella haya estudiado, pero si no se concentró por su estado de ánimo, sin duda que sí le afectó. Entonces aquí hay unos resultados interesantes y a través de preguntas, y dice, durante un culto en la IDI, ¿qué le puede preocupar a una feligres? ¿Qué le puede preocupar? Entonces, algunas hermanas han respondido, porque esto sí ya hemos hecho estas preguntas en algunos lugares, y ellas responden lo siguiente. Dice, aun cuando las toallas ofrezcan seguridad, nunca podrán dejar tranquila a la mujer. Esto lo dicen las mujeres que forman parte de la iglesia, que definitivamente están intranquilas, aunque no se les esté haciendo un examen o se está justiciando a alguien, porque no se hace ahí, pero sí están en un estado intranquilo. Dice aquí el número 2, para las mujeres es estresante la incomodidad menstrual cuando está en contacto con las personas. No es lo mismo que la mujer esté en su casa que estando rodeada de personas. Sí le preocupa. Entonces dice, la mujer ante la incomodidad se hace imprescindible salir constantemente al tocador. ¿Sí? Entonces no está del todo en la casa de oración si así se requiriera la mujer, sino están constantemente saliendo. Y es por lo siguiente, si la juez, la estudiante por el estado de ánimo, no puede concentrarse en su tarea y se torna subjetiva, pregunta, ¿podrá la mujer en ese estado atender la enseñanza sublime de la palabra de Dios? O sea, no podemos en un momento determinado decir que lo que se aprende en la iglesia sea menor que lo que se aprende en la universidad, menor en el sentido pues espiritual o de valores o de moral, que es lo que aprendemos en la iglesia. Entonces nos dice aquí en el judaísmo, dicen lo siguiente, ellos como ven la ley de la purificación, ellos le dan bastante importancia, tan es así que lo estamos considerando, que ellos lo ven desde el punto de vista que debe ser más larga la purificación de la mujer por los 7 días primeros y por los otros 7 que ya vimos del lavatorio en la mikvé. Y ellos consideran lo siguiente, dice, no es un castigo para la mujer. Hay muchas veces que decimos que la mujer no fue a la iglesia porque está castigada. Eso es algo que debemos de erradicar. No lo estamos viendo bien. Por lo siguiente, vamos a ver. Y dice, por el contrario,
La mujer lleva un sobrepeso de responsabilidad durante toda su vida. Toda su vida la mujer lleva una responsabilidad tremenda que muchas veces no la vemos. ¿Cómo cuál? Pues simplemente la crianza de los hijos no es poca cosa. La crianza de los hijos es más pesada en las mujeres. Ellas están en casa desde que son chiquitos. Se van despegando de ellos un poquito cuando están en la primaria, un poquito más en secundaria, pero todo el tiempo están con ellos. Otro, ¿qué carga más llevan las mujeres? La administración del hogar, exactamente. Ellas saben qué hay, dónde se guardan las cosas, qué víveres hay y todo lo demás. Entonces sí llevan un cargo importante, muy importante. Otro, está el apoyo y dirección del cónyuge. ¿Sí? ¿Quién podrá decir que no requiere de la atención de la mujer para ir a trabajar? Por supuesto que son ellas. El atender la ropa, que esté preparada y todo lo demás para que el hombre se vaya a trabajar. Entonces es importante. Es cierto que hay hombres que lavan y planchan, pero en una gran parte no. La carga mayor la lleva la mujer. Y si a ello se le agrega que también hay mujeres proveedoras de recursos, entonces sí debemos de tomar en cuenta muchas cosas que se ven en esta cuestión de la ley de la purificación, y que lejos de ver que esta ley de la purificación es un castigo en las mujeres, más bien veámoslo desde ese punto de vista como se ve en el judaísmo. Y dice, por eso Dios la premia dándole una vez al mes descanso. Sin embargo, al hombre que lleva una vida más ligera, lo obliga a Dios a que se dedique toda su vida al estudio de la palabra. Ese es el punto que ven los judíos, y por eso lo estamos remarcando. Sin embargo, el hombre que lleva una vida más ligera, remarquémoslo y subrayémoslo, a él sí se le pide que esté toda su vida dedicada al estudio de la palabra. Entonces, consideramos esta ley de la purificación como algo muy sublime, muy importante, y que es muy importante sobre todo para el peso que lleva la mujer, donde Dios la está premiando, lejos de castigarla.